Antes de sumergirnos en esta historia, necesito preguntarte, ¿desde dónde estás mirando? Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios ahora mismo. Siento una curiosidad enorme por saber hasta dónde llegará este relato, porque créeme, este se me quedó grabado, y creo que también podría quedársete a ti. Todo comenzó en un tramo de autopista que yo creía conocer como la palma de mi mano. Pero a veces perderse te lleva exactamente al lugar donde se supone que debes estar. Siempre pensé que tenía un buen sentido de la orientación. Soy el tipo de mujer que prefiere los mapas de papel a las aplicaciones del teléfono, que recuerda los puntos de referencia, que sabe confiar en su intuición. Pero aquella tarde, justo después de la salida 89, mi intuición debió haberse echado una siesta. Joseph, mi hijo, había sido el que conducía. Él insistió. Antes yo conducía a todas partes, pero a los 67 años admito que mis reflejos ya no son los de antes. Él dice que es por seguridad, pero yo sé que es por cariño. No quiere decirlo en voz alta, pero lo escucho en su tono. Lo veo en la forma tan suave con la que alcanza las llaves cuando yo las saco del bolso. Me había recogido para una visita de fin de semana, solo nosotros dos. Sin niños, sin parejas, solo madre e hijo en un pequeño viaje por carretera hacia la costa. Hacía años que no hacíamos algo así. No desde que él estaba en sus 20. La vida se mueve rápido una vez que el trabajo, los matrimonios y los hijos ocupan el escenario. No te das cuenta de lo lejos que te has alejado hasta que de pronto estás sentada frente a tu propio hijo en un restaurante y te das cuenta de que ya no sabes qué tipo de música escucha. El sol había empezado a descender, pintando el cielo con un naranja que hacía brillar los bordes de las nubes como brasas. Lo recuerdo porque Joseph bajó el volumen de la radio y dijo: «Mira eso, mamá. En la ciudad no se ven cielos así». Yo sonreí. Hace que valga la pena perderse un poco. Porque sí, estábamos perdidos. El GPS nos había llevado por un desvío extraño, insistiendo en que una ruta particular nos ahorraría 10 minutos. 10 minutos que nunca recuperamos. La autopista se extendía hacia campos desconocidos y silos, cercas carcomidas por el tiempo, caminos que se sentían demasiado silenciosos. Cada pocos kilómetros pasábamos por una gasolinera que parecía no haber visto un cliente desde los años 90. Aún así, no estaba nerviosa. No del todo. Todavía no. Condujimos en silencio un rato. Podía oír el zumbido bajo de los neumáticos sobre el asfalto y el ocasional crujido del salpicadero. El perfil de Joseph a la luz suave me recordaba a su padre, mandíbula firme, ceño ligeramente fruncido, esa misma concentración silenciosa. Pero había algo más en su expresión aquella noche, algo inquieto. No estaba exactamente inquieto, pero seguía ajustando el agarre del volante como si estuviera preparándose para decir algo. «Mamá», dijo de pronto, mirándome y luego volviendo la vista a la carretera. «¿Puedo preguntarte algo?» Me giré hacia él, curiosa. «Claro que sí, sabes que puedes». Hubo una pausa densa, lo bastante larga como para que empezara a preguntarme si debía insistir. Pero esperé. «He estado pensando mucho en cuando era niño», dijo por fin. «En el tipo de madre que eras, en las cosas que renunciaste». Eso me tomó por sorpresa. No de mala manera, simplemente nadie pregunta nunca por esas cosas. Especialmente no tus propios hijos. Asumes que no se dan cuenta. O peor, que lo olvidan. «No renuncié a nada que no estuviera dispuesta a dejar», dije. «Tú fuiste lo mejor que hice nunca». Él asintió, apretando la mandíbula. «Sí, pero si renunciaste a cosas. Papá no siempre fue justo contigo. Incluso yo lo sabía entonces». Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque fuera mentira, sino porque él lo había visto. Miré por la ventana un segundo, necesitando un respiro. «Solo eras un niño, Joseph. No debiste haber tenido que cargar con eso». «Lo sé», dijo suavemente. «Pero lo hice, y ya no soy un niño». Se detuvo en el arcén sin previo aviso. Estábamos en medio de la nada. Nada más que árboles, colinas lejanas y una valla metálica descolorida que corría por el lado derecho de la carretera, el tipo de lugar donde normalmente no te detendrías. Pero aparcó el coche y se volvió hacia mí, con las manos en el regazo, quietas y serias. «No creo que nunca te haya dado las gracias», continuó. «Por quedarte,
por mantener la casa en pie cuando todo parecía desmoronarse, por ponerme a mí primero. Lo miré fijamente. A este hombre, mi hijo, y en ese momento no vi al niño que se raspaba las rodillas ni al adolescente que daba portazos. Vi a alguien que había estado observando todo el tiempo. Alguien que había cargado con cosas que nunca quise que cargara. Y ahora intentaba dejar parte de eso. No tienes que darme las gracias, susurré. Pero me alegra que lo hayas hecho. Sus ojos se humedecieron. Y los míos probablemente también. No lloramos. Todavía no. Pero el peso de ese momento se asentó pesado y cálido entre nosotros como una vieja colcha subida sobre los hombros. He estado pensando en cómo quiero vivir de manera diferente, dijo. En cómo quiero estar más presente para mis hijos, para mí mismo. Quiero romper el ciclo. Extendí la mano hacia la suya. Sus dedos estaban callosos y cálidos, y no la soltó. Entonces hazlo, Joseph. No eres tu padre. Ya eres mejor de lo que él nunca fue. Él se rió un poco, en voz baja. Es raro. Siempre pensé que hacerse mayor significaba entenderlo todo. Pero cuanto más mayor me hago, más me doy cuenta de que apenas estoy empezando a ver las cosas de verdad. Nos quedamos así un rato, dos personas en el crepúsculo silencioso, con los faros apagados, perdidos en un tramo olvidado de carretera, y yo no tenía prisa porque nos encontraran. Aquella noche nunca llegamos a tiempo al hotel. Para cuando llegamos al pequeño pueblo cercano, los restaurantes ya habían cerrado. Comimos galletas y mantequilla de cacahuete de la gasolinera y nos reímos como adolescentes en la habitación del motel. Pero algo cambió aquella noche. Él me vio, no solo como mamá, no solo como la mujer que preparaba almuerzos y limpiaba desórdenes. Vio la versión completa de mí. Y yo también lo vi a él. No solo al hijo que crié, sino al hombre en el que todavía se estaba convirtiendo. Y así es la vida a veces. Tomas un desvío equivocado, te saltas la salida y terminas en un lugar mucho más significativo que tu destino. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las baratas cortinas del motel como si tuviera algo que demostrar. Dura y dorada, pintaba la alfombra con líneas torcidas y hacía que todo se sintiera más cálido de lo que debería. Me quedé tumbada un rato, con los ojos medio cerrados, escuchando la respiración lenta y constante de Joseph desde la otra cama. No habíamos hablado mucho después de aquella conversación de la noche anterior. No porque fuera incómodo, sino porque había sido suficiente. Hay algo sagrado en momentos así. No necesitas seguir excavando. Solo te sientas en ellos. Dejas que se asienten. Giré ligeramente la cabeza y lo miré. Todavía dormido, con un brazo echado sobre los ojos como hacía de niño cuando la luz de la mañana le daba en la cara. Me sorprendió entonces lo en paz que se veía, como un hombre que por fin había soltado algo pesado. Me incorporé despacio, con los huesos protestando, y me arrastré hasta el baño. Me miré en el espejo y por un momento no me reconocí. El pelo alborotado, las mejillas ligeramente hinchadas por el sueño, pero fue la mirada de mis ojos lo que me sorprendió. Había suavidad, quietud, un alivio silencioso. Después de lavarme, preparé café en la pequeña cafetera junto al fregadero, si es que se le podía llamar así. Sabía a cartón quemado, pero no era quisquillosa. Sostuve el vaso de poliestireno caliente con las dos manos, saboreando el momento. Joseph se removió un rato después. Huele a decepción, gimió, dándose la vuelta. Me reí. Es café de motel, no un milagro. Se incorporó despacio, frotándose la cara. Dormí como una piedra. Sí, lo necesitabas, dije. Has estado cargando mucho últimamente. Me miró de reojo y luego bajó la vista a sus manos. Siempre haces eso. Simplemente lo notas. Me encogí de hombros. Las madres nos damos cuenta, aunque creas que no. Después de hacer las maletas y pagar la cuenta, volvimos a la carretera. El GPS se había ordenado y el camino por delante ahora estaba claro. Pero el coche se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado entre nosotros. No de mala manera, solo más profundo, más silencioso. Condujimos en un silencio cómodo durante kilómetros, solo el zumbido de la carretera y el ocasional halcón planeando por encima. Al final preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberte quedado? Yo sabía a qué se refería. Con tu padre, dije.
Él asintió, con los ojos fijos en la carretera. Respiré hondo. El arrepentimiento es complicado, Joseph. Hubo años en los que me sentí atrapada. Años en los que quise gritar. Pero también te tenía a ti. Tú fuiste mi razón para mantenerme en pie. Guardó silencio un momento. Podrías haberte ido, sin embargo. Tenías todo el derecho. Lo sé, dije. Pero entonces marcharme se sentía más difícil que quedarme. Y tal vez no estaba preparada. A veces no te das cuenta de que te estás ahogando hasta que alguien te saca. Me miró brevemente. Fui yo esa persona. Lo fuiste, susurré. Solo que no lo sabías. La carretera se curvaba suavemente a través de una línea de árboles, el sol salpicando el parabrisas con luz parpadeante. Podía sentir como algo en él se suavizaba otra vez. Las preguntas que había cargado durante años soltaban poco a poco su agarre. Creo que antes te resentía un poco, dijo. No por nada que hicieras, sino porque no entendía por qué le permitías tratarte de esa manera. Asentí, dejando que la honestidad aterrizara. Lo entiendo. Está bien. Probablemente yo habría sentido lo mismo. Él tragó saliva con fuerza. No es justo. Merecías más. Entramos en un pequeño restaurante de carretera justo antes del mediodía, de esos lugares donde los asientos están rotos y los menús están pegajosos, pero el pastel es legendario. Encontramos una mesa cerca de la ventana, pedimos sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate, igual que hacíamos en los días de lluvia, y nos sentamos allí como si no hubiera pasado el tiempo. «Sabes», dijo, removiendo despacio su café, «he estado en terapia durante el último año». Parpadeé, sorprendida. ¿De verdad? Sí. Al principio no quería contárselo a nadie. Se sentía privado, pero necesitaba darle sentido a algunas cosas. Necesitaba entender por qué seguía repitiendo patrones que odiaba. Extendí la mano a través de la mesa y toqué la suya. Estoy orgullosa de ti. Eso requiere valentía. Bajó la vista a nuestras manos. Mi terapeuta me preguntó cuando sentí por primera vez responsabilidad por los sentimientos de otra persona, y le dije que fue contigo. Cuando era pequeño, solía escuchar tus pasos en la cocina por la noche. Podía saber si estabas triste por la fuerza con la que golpeaban los tacones en el suelo. Se me cerró la garganta. No debiste haber tenido que cargar con eso, Joseph. Lo sé, pero lo hice. Y durante mucho tiempo pensé que el amor significaba sacrificio, silencio, resistencia. Así amabas tú. Así aprendí yo. Las lágrimas me subieron a los ojos, pero no pude dejar que cayeran. Necesitaba oír esto. Los dos lo necesitábamos. He cometido errores, continuó. En mi matrimonio, con mis hijos. Me callo cuando debería hablar. Dejo que las cosas se pudran, pero estoy intentándolo, mamá. De verdad lo estoy. Apreté su mano. Intentarlo es todo. Y Joseph, estás rompiendo el patrón solo con ser consciente de él. Me miró, con los ojos enrojecidos pero serenos. Creo que necesitaba perderme contigo, no solo en la autopista, sino en el tiempo, en la memoria, en las cosas que los dos habíamos guardado. Sonreí. Qué curioso cómo la carretera sabe lo que necesitamos antes que nosotros. Él se rió suavemente. Sí. Y todo porque nos saltamos una salida. Pasamos casi 2 horas en aquella mesa hablando de todo y de nada, del proyecto de ciencias de su hija, de mi jardín, de cómo la gente cambia despacio y con dolor y luego de golpe. Y cuando por fin volvimos al coche y empezamos a conducir de nuevo, me di cuenta de algo simple pero profundo. A veces el camino a casa no tiene que ver con la distancia. Tiene que ver con la verdad. La autopista se extendía delante de nosotros como una cinta de posibilidades. Después de nuestra larga conversación en el restaurante, había una quietud entre nosotros, no del tipo incómodo, sino del que se asienta sobre las personas que han dicho cosas que necesitaban decirse. La verdad tiene una forma de dejar detrás un silencio casi sagrado. Joseph encendió la radio. Una canción antigua de los 70 zumbaba por los altavoces. Algo con un ritmo lento, una melodía nostálgica. La reconocí de inmediato. Fleetwood Mac. ¿Recuerdas esta?, preguntó. Me reí.
Solías cantar el estribillo con la boca llena de cereales. Te salían todas las letras mal. Él se rió y negó con la cabeza. Pensaba que sonaba igual que Stevie Nicks. No lo hacías, le dije en broma. Ni de lejos. Eso le arrancó una risa plena y sincera. Fue bueno ver eso otra vez, verlo no solo sonreír, sino reír de verdad, del tipo que suaviza las líneas alrededor de los ojos y lo hace parecer joven, aunque solo sea por un momento. Después de un rato pasamos por un cartel de un mirador panorámico. Joseph me miró de reojo. ¿Quieres parar un rato? Claro, dije. No tenemos prisa. Aparcamiento y nos bajamos. El aire era diferente allí arriba, más fresco, más limpio. La vista era amplia y verde, extendiéndose hacia un valle abajo donde las casas pequeñas y las granjas parecían piezas de un juguete. El cielo seguía brillante, pero el sol empezaba a descender, proyectando largas sombras sobre las colinas. Nos quedamos al borde del mirador, apoyados en la barandilla de madera. No había mucha gente alrededor, solo una pareja de ancianos sentados en un banco tomados de la mano y una familia joven sacando sándwiches de una nevera. Solía soñar con lugares como este, dijo Joseph, mirando la vista. Cuando las cosas se ponían ruidosas en casa, cerraba los ojos e imaginaba estar en algún sitio tranquilo, abierto. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, que se asentaran. Yo hacía lo mismo, dije por fin. Pero no soñaba con lugares tranquilos. Soñaba con ser escuchada. Eso le sorprendió. Me miró. Por papá. Asentí. Por cualquiera. Creo que cuando pasas años guardándote las cosas, se vuelve más difícil reconocer tu propia voz. Empiezas a preguntarte si alguna vez estuvo ahí. Él soltó un suspiro lento. Creo que heredé esa parte de ti. El guardármelo, no a propósito. Simplemente se convirtió en un hábito. Tal vez, dije con suavidad. Pero los hábitos se pueden romper. Tú ya lo estás haciendo. Se giró y se apoyó de espalda en la barandilla. ¿Puedo preguntarte algo personal? Le di una pequeña sonrisa. Ya estamos mucho más allá de las conversaciones educadas de cortesía. Dudó y luego preguntó, ¿alguna vez piensas en cómo podría haber sido tu vida si las cosas hubieran sido diferentes? Esa pregunta aterrizó profundo, no porque no se me hubiera ocurrido antes. Lo había hecho 1000 veces, pero oírla de él la hacía real de una forma que nunca había sentido. Solía, dije, mirando hacia el horizonte. Solía imaginar una versión de mí que fue a la escuela de arte, que viajó más, que nunca se conformó con medio corazón. Joseph escuchaba en silencio. Pero luego pienso en lo que me habría perdido, añadí. Me habría perdido a ti, verte crecer, enseñarte a montar en bicicleta, leerte cuando estabas enfermo. No cambiaría esos recuerdos por nada. Él asintió despacio. Supongo que todos cargamos con las vidas que no vivimos. Sí, dije. Pero no tienen por qué pesarnos. Pueden recordarnos lo que todavía tenemos tiempo de encontrar. Nos sentamos en un banco después de eso, mirando cómo el cielo pasaba del azul a un lavanda suave. Se sentía bien descansar, no solo las piernas, sino también el corazón. Y en esa quietud me di cuenta de algo más. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que ser fuerte. Ni por él ni por nadie. Joseph extendió la mano y sostuvo la mía como hacía cuando era pequeño. No dijo nada. No hacía falta. Al final volvimos al coche y conducimos en silencio. No el tipo de silencio que significa que no hay nada que decir, sino el que significa que ya se ha dicho todo. Estábamos cómodos en él, como meterse en un suéter viejo en una tarde fresca. Más tarde nos alojamos en una pequeña posada a las afueras de la costa. Tenía un porche que rodeaba la casa y flores en los alféizares. La mujer de la recepción nos dio galletas junto con las llaves de la habitación. El tipo de lugar que se sentía como la casa de alguien, no como una parada en un mapa. Aquella noche nos sentamos en el porche con té en la mano, envueltos en mantas prestadas, escuchando el débil sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Miré a Joseph mirando hacia la oscuridad, con los hombros relajados y los ojos suaves. «¿Sabes?», dijo, «solía pensar que ya no nos quedaba nada de qué hablar». Lo miré y ahora sonrió débilmente. «Ahora creo que apenas hemos empezado».
El porche crujió bajo nosotros y pude sentir cómo cambiaba el aire, el tipo de cambio que ocurre cuando algo por fin encuentra su lugar. Y supe en lo más profundo de mis huesos que este viaje nos había dado más de lo que cualquiera de los dos esperaba. No se trataba solo del pasado o de las cosas que no dijimos durante años. Se trataba de lo que todavía podíamos construir a partir de aquí. El aire de la mañana junto a la costa se sentía diferente, más salado, más vivo. Podía oír las olas incluso antes de abrir las cortinas, rítmicas y constantes como un latido contra la orilla. Cuando salí al pequeño balcón junto a nuestra habitación, el cielo estaba teñido de rosa pálido y oro suave, y me quedé allí descalza un momento, sintiendo la madera desgastada bajo los pies y el frescor de la brisa oceánica rozándome la piel. Joseph seguía dormido, extendido en su cama, con la manta enredada a los pies. Se veía más joven así, con la cara relajada y la respiración profunda y regular. Hay algo tierno en mirar a tu hijo adulto dormir. Me recordaba todas las veces que entraba de puntillas en su habitación cuando era niño, solo para asegurarme de que seguía respirando, con el corazón siempre lleno y un poco asustado. Me puse el suéter y bajé en silencio por la escalera chirriante hasta la cocina de la posada. La dueña, una mujer de voz suave llamada Lorna, me entregó una taza fresca de café y un muffin de arándanos caliente del horno. Le di las gracias y me senté sola un rato, mirando cómo la luz de la mañana se extendía por el suelo. Se sentía como un tipo diferente de paz. No la frágil que temes que se rompa, sino la silenciosa y duradera que llevas contigo cuando algo dentro se ha curado. Para cuando Joseph bajó, el sol estaba alto y el olor a tocino llenaba el aire. ¿Dormiste bien?, pregunté, pasándole una taza. Él asintió, frotándose los ojos. Mejor que en meses. Desayunamos despacio, sin prisas, como se hace cuando sabes que el momento es más importante que el plan. Después dimos un paseo hasta la playa. La arena estaba fresca bajo los pies, la marea baja, y caminamos lado a lado con los zapatos en la mano, dejando que las olas nos lamieran los tobillos. Estaba pensando, dijo Joseph, mirándome, en la última vez que fuimos juntos a la playa. ¿Te acuerdas? Pensé un segundo. El verano después de tu graduación de secundaria. Él sonrió. Sí, trajiste ese viejo paraguas a rayas y papá no vino. Dijo que tenía papeles. Recordé aquel día. La forma en que el sol se aferraba a sus hombros, la risa en su voz. Había sido una de las pocas veces en que nos sentimos ligeros juntos, antes de que la edad adulta se colara, antes de que sus propias tormentas empezaran a reunirse. Estabas tan lleno de planes entonces, dije. California, música, libertad. Él se rió. Pensaba que lo tenía todo resuelto. Nadie lo tiene a los 18, dije. Pero tenías corazón. Todavía lo tienes. Dejamos de caminar y nos quedamos mirando el agua, el mar extendiéndose amplio delante de nosotros. Quiero decir algo, dijo. Y no sé si lo diré bien, pero he estado pensándolo desde que nos perdimos en aquella carretera. Me giré hacia él. Sigue. Respiró hondo. He pasado muchos años intentando huir de las partes de mí que no me gustaban. Las partes que veía en papá, el silencio, los cambios de humor, la forma en que cerraba a la gente sin querer. Y he herido a gente. A mi mujer a veces, incluso a mis hijos. Extendí la mano hacia la suya, pero él siguió hablando, ahora con la voz firme. Nunca fue mi intención. Pero no sabía cómo lidiar con lo que no entendía. Y creo que tenía miedo de terminar como él. No eres él, Joseph, dije en voz baja. Nunca lo fuiste. Lo sé, dijo. Pero tenía que creerlo yo mismo. Y creo que por fin lo hago. Bajó la vista a nuestras manos, la mía ahora más suave, marcada por el tiempo, y la suya todavía fuerte, pero ya no tan guardada. Me diste más que un hogar seguro, dijo. Me diste un ejemplo de resiliencia, de cómo sobrevivir al dolor sin volverte cruel. Te mantuviste suave y de alguna manera seguiste amando. Las lágrimas me subieron a los ojos, calientes e inesperadas. No siempre lo hice bien, susurré. No, dijo, pero estuviste presente, y eso es más de lo que me di cuenta. Es todo. Nos quedamos allí en silencio, las olas entrando y saliendo, y algo dentro de mí se desplazó, una liberación silenciosa. Los años de preguntarme si hice suficiente, si importé,
si quedarme todos aquellos años significó algo. Y aquí estaba él, este hombre adulto a mi lado, eligiendo ser mejor, no por vergüenza, sino por amor. Porque me vio, porque aprendió de mí. Volvimos caminando despacio, el sol subiendo más alto, calentándonos la espalda. Más tarde esa tarde hicimos las maletas y dejamos la posada. Al salir a la carretera, el GPS volvió a la vida, esta vez con un camino claro y recto por delante, pero a ninguno de los dos parecía importarle ya las direcciones. Habíamos encontrado lo que vinimos a buscar, y ni siquiera sabíamos que lo estábamos buscando. Mientras los kilómetros pasaban, hablamos de cosas pequeñas, libros, películas, los planes de Joseph de llevar a su hija a un museo de ciencias el próximo fin de semana. Cosas ordinarias que de pronto se sentían extraordinarias porque ya no éramos solo madre e hijo. Éramos dos personas encontrándose por fin en medio de nuestra historia. No solo compartiendo recuerdos, sino creando nuevos. Al acercarnos a las afueras de la ciudad, Joseph me miró. Me alegro de que nos hayamos perdido, mamá. Sonreí, con el corazón lleno. Yo también. Porque a veces el camino equivocado te lleva al lugar correcto. Y a veces perderse es la única forma de encontrar el camino de regreso el uno al otro.